bueno, yo les había pedido que revisen un documento, eso fue la semana pasada, en el cual nos hablaba un poco sobre un tipo de reacción química que sucede ahí, que causa el taponamiento que muchos de ustedes habrán escuchado. Claro que aquí lo mencionaba a nivel un poco industrial. ¿De qué se trataba, Erika? ¿De qué reacción o de qué se trataba? A ver, señorita. Del ácido desoxirribonucleico. ¿Perdón? De que contenía un carbono que se le destapaba con varias estrategias. Yo le había puesto con, le había puesto con, o sea, decía que tenía, que afectaba por debido a lo que, a las medidas de que no le mantenían bien y eso causaba el taponamiento. Ya, pero ¿qué sustancia básicamente era la que tapaba, digamos, la que causaba el taponamiento? Porque sí decía ahí. ¿Quién me puede...? Sí, El carbonato de calcio. Sí, exactamente. El carbonato de calcio decía ahí claramente, ¿no es cierto? Y pues si ustedes observan, bueno, le apagué la cámara por el asunto de que me consume mucho internet, recursos, como dicen los informáticos. Y bueno, se pone un poco lento ya. Le apagué mi cámara por eso. Bueno, entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que había una reacción, ¿no? Me están mencionando, vamos por acá. Ya, ahí estamos. Acá. Ya, muy bien. Nos decía en este taller, ¿no es cierto? Revisión. Pongámosle como revisión. Entonces, claro que quedaba también a su investigación, ¿no? Yo les mencionaba en una parte de la pregunta, pues que me indiquen primeramente, decía, a qué se debía, ¿no? Y entonces ustedes claramente podrán haber leído, ¿no? Decía que cuando nosotros tenemos tipos de agua, ¿no? Tenemos el agua dura y el agua blanda, ¿verdad? El agua dura es aquella que posee ciertos minerales como calcio, magnesio principalmente. El agua blanda es la que contiene pocos minerales o iones, pocos cationes, si quiere así. ¿Ya? Eso es lo que nos decía básicamente, ¿no? Y entonces decía que en presencia de calor, ¿verdad? Y del ion bicarbonato se formaba esto de aquí, que era el carbonato de calcio sólido al final de cuentas. Esta flechita indica el llamado precipitado. Es decir, que se forma un sólido insoluble en el agua, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que básicamente sucede. Por eso se forma el carbonato de calcio, más dióxido de carbono acuoso, más agua. Está en estado líquido. Así decía más o menos en la reacción química. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que yo... Disculpe, Sí. entiendo lo que está explicando. ¿Perdón? ¿Está escribiendo algo en la pizarra usted de pronto? Sí, ¿no se está compartiendo? No, no se está compartiendo. Ah, ya. Ahí. Mil disculpas. ¿ya? Gracias por la observación. Ahí está. Entonces yo les decía que en el agua nosotros tenemos dos tipos. Bueno, tenemos varios tipos de aguas. Pero desde nuestro punto de vista de la cantidad de metales y minerales, se conoce dos tipos. El agua llamada agua dura y el agua blanda. ¿ya? Se dice que un agua es dura cuando tiene una cantidad excesiva de metales. ¿Qué metales? Calcio y magnesio.
Sí, ¿estamos de acuerdo en eso? Claro, dije sí. Ya. El agua blanda, pues cuando no posee muchos metales. Entonces, un agua demasiado dura o con demasiados minerales no es tan recomendable. Y más en el uso industrial, en el uso para calderos, para enfriamiento, para lo que usted desee. ¿Por qué? Porque justamente cuando el agua, ¿sí?, se somete a calor, sucede esto de aquí. Recuerde que el agua también tiene ion bicarbonato. Entonces, esto es un enemigo, digámoslo así, en la industria, en ciertas industrias donde usted utilice algún tipo de tuberías o esos asuntos. Por eso es que se da el taponamiento. Entonces, se utiliza varias sustancias, de hecho, ¿no?, que evitan este taponamiento, que lo que hace es evitar que se forme este precipitado. Entonces, esta reacción es una reacción de precipitación, mire, de paso. ¿Ya? Precipitación se llama. ¿Qué quiere decir una reacción de precipitación? Es aquella en la cual, a partir de dos sustancias líquidas, yo formo una tercera sustancia que se presenta en estado sólido, es decir, un precipitado. A eso se lo llama precipitado, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo que nos está básicamente diciendo aquí, ¿no? Nos decía en esta partecita, en este temario que nos hablaba de la indeseable reacción de precipitación. ¿Por qué es una indeseable reacción? Ya decíamos, porque provoca el taponamiento. ¿Quién me puede adelantar cómo destapo esto? ¿Qué pudieron consultar? ¿Qué les dice? Bueno, en base a lo que yo consulté, ingeniero, Sí, sí, dígame. para destapar lo que utilizaban era bicarbonato de sodio, Ya, con vinagre también, que hace una reacción la cual ayuda ajá, a que fluya todo eso de aquí, o también con limón, y puede ser con agua tibia o agua fría. O sea, pero ya, mire, bicarbonato y vinagre generan una reacción. perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Justamente, ¿a qué se deberá, digamos, no? Que yo a esto, carbonato, todo lo que usted acaba de decir son nombres comerciales, ¿no? Vinagre, bicarbonato, no me acuerdo qué más es que hay nombres comerciales que venden en las ferreterías, ¿no? Esto, para romper este precipitado, usted necesita un medio ácido, o sea, cualquier tipo de ácido. Esto es simbología de ácido, ¿no? Un ácido presente en esto, lo que va a causar es que logremos romperlo, o sea, el calcio le vamos a romper, ¿sí? Y pues el medio ácido aquí va a formarnos agua y CO2. Básicamente eso es lo que va a suceder, ¿no? El medio ácido necesitamos añadirlo para la ruptura, ¿sí? Entonces, el vinagre es ácido acético. El bicarbonato es lo contrario a esto, pero lo mismo, sea CO3, miren, más, por ejemplo, CH3COOH. Eso es lo que usted tiene. Esto es el ácido acético. Entre paréntesis le voy a poner vinagre para que usted se guíe ahí, ¿sí? Lo que hace esto básicamente, repito, es entrar aquí y romper esto de aquí. Rompe acá todo este componente, este sólido. Entonces yo de esa forma voy a poder tener al calcio, que seguramente se ha de juntar por ahí con la parte, bueno, ya vamos a ver ácidos y bases solitas para que usted entienda, pero se va a juntar con una parte negativa. Voy a tener por acá el dióxido de carbono y agua. Ya, pero lo importante, lo que yo quiero que usted se dé cuenta es que el medio ácido es el que provoca que se rompa este sólido. ¿Sí? Lo mismo por acá, otra persona o alguien, bueno, no vi el nombre, me dijo muy amable, dijo el bicarbonato también. También usted va a tener lo mismo.
Ya, bueno. Básicamente así es como sucede el asunto, ¿no? Entonces creo que eso era la primera pregunta y la segunda era un poquito de su percepción, de su investigación, que lo haga. Ya, eso con respecto al taller que habíamos planteado, ¿no? Estaba bastante sencillo y yo solo quería promover su lectura y que pues que vaya conociendo, ¿no? Cosas comunes que suceden en nuestro medio, pues que usted logre notarlo. Ok, ¿tienen alguna pregunta de esto? Ya. Si no es así, vamos a continuar por acá y vamos a ver una segunda parte de nuestras reacciones químicas. Y esas reacciones son las reacciones químicas llamadas redox. Entre paréntesis, óxido reducción, también se lo conoce así. Dos términos muy necesarios conocerlo. Tenga la bondad, póngame atención para que usted no vamos a adentrarnos así tanto en esto, porque las reacciones químicas son un universo de situaciones. Todo lo que de aquí en adelante usted vaya viendo, estudiando o analizando, va a darse cuenta que son reacciones químicas. Todo es una reacción química. Absolutamente todo lo que veamos en química sucede por una reacción. O en otras palabras, una transformación. ¿Ya? Dos términos aquí. Reacciones químicas redox o de óxido reducción. Aquí sucede una transferencia de electrones. Recuerde usted del primer parcial, nosotros a los electrones les simbolizábamos así, con una E y un signo menos en la parte superior. De esa forma demostrando o simbolizando que el electrón es portador de cargas negativas, ¿no? Recuerde eso, ¿ya? Entonces, en este caso, una reacción redox, ¿sí? En una reacción redox ocurre esto, la transferencia de electrones, es decir... Señora, buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Ganancia y o pérdida de electrones. Ya, más o menos así va la situación en una reacción química, ¿verdad? Ya no es una reacción tan normal o tan básica. Aquí vamos a hablar que hay una transferencia de electrones. Recuerde usted que los electrones, primero no, los electrones eran los causantes de que un átomo, pues, básicamente se junte, ¿no? Yo al inicio, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? Decíamos que el átomo estaba formado por 3 subpartículas. Miren ese examen, señorita Briani, ¿cuáles eran esas 3 subpartículas o partículas subatómicas, como quiera llamarlo? El electrón. Inge, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cuáles eran las partículas formadoras del átomo? ¿Por qué partículas está formado el átomo? ¿Por qué 3 partículas principales? Electrón. Protón y neutrón. Protón y Electrón, neutrón. protón y neutrón. Protón y neutrón. ¿Se acuerdan todo ese asunto? Y que decíamos Sí. que el protón y el neutrón estaban en el centro del átomo y los electrones estaban por acá girando. ¿Se acuerda que miren, de paso hagamos decíamos que ahí había una especie de núcleo y que los electrones están por acá y así audazmente nosotros dibujábamos así y decíamos que sí, que Están los en una electrones órbita. están en una órbita Órbita de imaginaria. nivel inferior. Ajá. Esas órbitas, pues, a mí me dan a entender que yo tengo niveles de energía, ¿no es cierto? Y de paso Sí. yo les decía, verá, mucho ojo, estos electrones que están en la última órbita, último nivel de energía, es decir, los electrones de valencia, ¿se acuerdan? Ya, ellos son los causantes de que haya una reacción química.
¿ya? De que haya un enlace, de que se forme un nuevo compuesto. Y es básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Para que usted se dé cuenta, cuando, miren, un ejemplo que siempre es bien común para nosotros, ¿no? Siempre yo trato de ponerle o de mencionarle algo sencillo primero. Usted cuando le muerde una manzana, ¿no es cierto? Por el hierro que tiene, por eso cuando falta de hierro, pues mandan a comer manzanas, ¿no es cierto? ¿Ya? O elementos ricos en hierro. Usted le observa que esa manzana pues se torna de un color amarillento, ¿sí? ¿No es cierto? Es porque el hierro pasó de hierro más 2 a hierro más 3. ¿Ya? Ese es un ejemplo, miren. Esto, de ahora en adelante, ya le vamos a llamar oxidación. Es decir, internamente, ese hierro que estaba en estado de oxidación más 2 pasó a más 3. Y esa pregunta, miren, esa pregunta para ustedes, a ver si estamos en la onda. ¿Qué significa? ¿Que se ganó electrones o que se perdió electrones? Ganó. Ganó Perdió. electrones. ¿Ganó electrones o perdió electrones? Perdió, Inge. Perdió. Ah, ¿Quién? está positivo, claro, perdió. Perdió, Inge. Perdió, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que aquí cuando se hace positivo es pérdida de electrones? Cuando se hace Claro. negativo es ganancia de electrones. Ganancia. Sí, Sí. perdió electrones. Pero no quiere decir usted, alguien decía, o sea, ¿y ese electrón qué se hace? Sí, porque yo les acabo de poner el ejemplo, ¿no es cierto?, de la manzana, ya que usted le muerde, digo, y le deja al aire y se oxida, ¿no es cierto? Y alguien decía, o sea, que perdió un electrón. Ya. Y A miren, otro nivel inferior de energía. exactamente, muchas gracias, Cristian. Sí, alguien, y o sea, que ese electrón que salió volando, decía alguien algo así, es que todas las preguntas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esas, porque es que esas Es el preguntas shock así, que a repelen. veces las personas estamos escuchando y tenemos vergüenza preguntar, ¿no? Como que qué bruto, así que voy a preguntar eso. Pero es que está bien, pues, si usted ya supiera, ya no estuviera aquí, ¿no es cierto? Entonces, Cristian justamente ya se adelantó un poco y dijo, verán, damos cuenta que aquí usted tiene el átomo de hierro. ¿Qué significa haber pasado de hierro más 2 a hierro más 3? Que aquí... Perdió un electrón y ganó un protón, qué sé yo, algo así se sumó al núcleo. Sí, entonces, como decimos, perdió un electrón. No significa que este electrón se fue volando para afuera, no, sino que este electrón bajó de nivel. Absorbido por el núcleo. Eso no absorbido por el núcleo, más bien simplemente se habla de niveles de energía. Hubo un salto de energía. Este A electrón un nivel de a inferior, un ¿no? nivel inferior, exactamente. Ya. Y ese salto que claro, para nosotros no nos queda otra que abstraer la mente un poco e imaginarlo. Este salto es el que provoca que nosotros veamos ese color. ¿Ya? Sí, nosotros observamos, vamos a observar un color, ¿verdad? Un color en la manzana, como quieran. ¿Ya? Es debido a ese salto electrónico ahí. No sé si más o menos captan la idea, ¿no? Ya, bueno, la gente creo que se va ahorita conectando, ya veo que han estado más. Pero sí, esto me refiero con decir perdió electrones, perdió un electrón. Porque recuerden, nosotros contabilizamos solo los electrones que se encuentran en el último nivel. Este saltito de aquí es la pérdida de electrón o lo que estamos llamándolo oxidación. ¿Ya? Más o menos para que se haga una idea, ¿no? Entonces, repito nuevamente. Este salto de energía, o sea, cuando un electrón salta ya sea de un nivel más alto a un más bajo o viceversa, eso nosotros lo miramos, ¿sí? Lo observamos o lo palpamos mediante cambios colorimétricos normalmente, ¿ya? Esa es una forma de darnos cuenta. Miren, un momento. Los átomos de los elementos químicos son capaces de absorber energía en sus diferentes formas: luminosa, térmica, eléctrica.
Si la excitación de los electrones se produce por la energía térmica de una llama, podemos conseguir entonces un espectro atómico a la llama. Para ello, sometemos a un compuesto volátil, constituido por átomos del elemento a estudiar, al calor desprendido en la combustión de un alcohol. Esta energía provoca la disociación del compuesto en los átomos en estado gaseoso. Los átomos así excitados pierden el exceso de energía por emisión de radiación de una determinada longitud de onda, que en el caso de la zona del visible se manifiesta por el correspondiente color que adquiere la llama, color que caracteriza al elemento químico. En el caso del litio, observamos el rojo carmín que lo identifica. La radiación electromagnética emitida en los tránsitos electrónicos coincide con la del fotón, cuya longitud de onda se corresponde con la asociada al color de la llama. La energía que intercambia el electrón es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación y ese valor coincide con la diferencia de energía correspondiente a las órbitas entre las que se produce la transición electrónica. Podemos también comprobar la existencia del estroncio por el característico color rojo con el que este metal colorea la llama. O la presencia de calcio por el color rojo ladrillo. En el caso del sodio, observamos el color amarillo intenso, que se corresponde con algunas de las líneas observadas en el espectro solar a principios del siglo XIX. Continuamos con este procedimiento y así identificamos el boro con un color verde brillante. El cobre, con el verde y verde azulado. Running from place to place, up and leave without a trace, before it gets too late. Wanderlust will carry me away. Well, sure I could dream. El bario se identifica con el verde manzana. I am present tense. If only. Y el potasio aporta un color lila a la llama. It's a Saturday in June and I get to spend it all with you. Spend it all with you. Durante la primera mitad del siglo XX, la combinación de las teorías acerca de la naturaleza de la luz y su interacción con la materia y de los resultados obtenidos por Henry Moseley al utilizar el método espectroscópico en la determinación del número atómico de los elementos, resultó clave para la actualización de una de las mayores contribuciones conceptuales en la historia de la ciencia, el sistema periódico. Spend it all with you. So we listen to our parents so much that living scares us, and we share everything. It seems so careless when all I wanna do is run away with you. If only heaven was true, then I would
Saturday in June, and I'd get to spend it all with you. Yeah, if only heaven was true, then I would pray. It's a Saturday in June, and I'd get to spend it all with you. Spend it all with you. Bueno, ahí nomás, ya, mucho. Ya. Bueno, el punto de esto es que gracias a este fenómeno llamado oxidación o reducción, nosotros podemos identificar por la gama de colores. Y aquí viene otro asunto también, ¿no? Ya que estudiemos el análisis químico, ojalá que ya tengamos laboratorio, pero ahí se puede hacer reconocimiento a la llama, por ejemplo, ¿no? De ciertos minerales, ciertas sustancias que usted tenga por el color, ya que si usted, como ustedes observaron, hay los metales, las sustancias siempre presentan una coloración identificable o propia. Y eso además es el sustento para un método analítico que se llama, pues, los métodos basados en la emisión o absorción de radiación, como la espectrometría, espectrofotometría, la fotometría y todos los asuntos que nos permiten a nosotros realizar análisis cualitativo y cuantitativo. Ya, bueno,